Existe una idea que ha confundido a millones de personas durante años. La idea de que la disciplina es algo que se tiene o no se tiene. Como si fuera un rasgo fijo de personalidad. Como si algunas personas nacieran con disciplina y otras no. Pero la realidad es mucho más compleja, y también mucho más incómoda. Porque la disciplina no es una identidad fija. Es un comportamiento entrenado. Una respuesta repetida. Un sistema interno construido lentamente. Y eso significa algo extremadamente importante. Nadie nace disciplinado. Pero cualquiera puede entrenar disciplina. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca logra construirla de forma real y duradera. Y aquí aparece la pregunta central. ¿Por qué es tan difícil desarrollar disciplina en el mundo moderno? Porque la disciplina no existe en el vacío. La disciplina siempre compite contra algo más. Comodidad, distracción, impulso, emoción, gratificación instantánea. Y en el mundo moderno, estas fuerzas son más fuertes que nunca. Porque todo está diseñado para reducir esfuerzo mental, para eliminar incomodidad, para ofrecer recompensa inmediata. Entonces la disciplina no solo tiene que ser construida, también tiene que resistir un entorno que constantemente la debilita. Y eso cambia completamente el juego. Porque no estás simplemente intentando mejorarte. Estás intentando cambiar tu comportamiento dentro de un sistema que constantemente empuja en dirección opuesta. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La disciplina no falla por falta de intención. Falla por falta de estructura. La mayoría de las personas quiere ser disciplinada. Pero querer no es suficiente. Porque el comportamiento humano está gobernado mucho más por contexto que por intención. Si el entorno facilita distracción, la mente se distrae. Si el entorno facilita comodidad, el cuerpo elige comodidad. Si el entorno facilita impulso, el comportamiento se vuelve impulsivo. Y eso significa que la disciplina no depende únicamente de fuerza de voluntad. Depende de diseño de entorno. Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría intenta construir disciplina sin cambiar su entorno. Y eso es extremadamente difícil. Porque estás intentando nadar contracorriente constantemente. Pero incluso cuando el entorno no ayuda, la disciplina aún es posible. Solo que requiere algo más profundo. Repetición consciente. Y tolerancia al malestar. Porque la disciplina siempre aparece en el mismo punto. El punto donde el impulso quiere una cosa. Y tú eliges otra. Ese momento es donde se construye disciplina real. No en la motivación inicial. No en la planificación. No en la intención. Sino en la resistencia al impulso inmediato. Y eso es exactamente lo que la mayoría evita. Porque el impulso es fuerte. El cerebro humano está diseñado para buscar recompensa inmediata. No recompensa futura. Entonces cada vez que eliges disciplina, estás literalmente entrenando tu cerebro para resistir su programación natural. Y eso es incómodo. Especialmente al principio. Porque el cerebro interpreta la disciplina como pérdida. Pérdida de placer. Pérdida de comodidad. Pérdida de estímulo. Pero en realidad, lo que estás perdiendo es dependencia. Y lo que estás ganando es control. Pero el cerebro no lo percibe así inmediatamente. Por eso abandonar es tan fácil. Porque el beneficio de la disciplina es diferido. Mientras que el costo es inmediato. Y el cerebro humano está sesgado hacia lo inmediato. Por eso tantas personas saben exactamente qué deberían hacer. Pero no lo hacen. Y aquí aparece otro factor crítico. La identidad. Porque la disciplina no solo es acción. También es identidad repetida. Si alguien se ve a sí mismo como alguien inconsistente, actuará inconsistente. Incluso si quiere cambiar. Porque la identidad actúa como filtro de comportamiento. Pero si alguien comienza a construir evidencia diaria de disciplina, esa identidad empieza a cambiar lentamente. Y esto es extremadamente importante. Porque no necesitas sentirte disciplinado para actuar disciplinadamente. Necesitas actuar disciplinadamente para empezar a sentirte disciplinado. El orden está invertido para la mayoría de personas. Esperan sentir primero. Y actuar después. Pero en realidad,
El cambio ocurre al revés. Primero acción, después identidad, después emoción. Y aquí aparece algo que destruye a muchísimas personas. La espera de motivación. La mayoría espera sentirse listo, sentirse fuerte, sentirse enfocado, sentirse inspirado. Pero la motivación no es estable, es fluctuante. Aparece y desaparece constantemente. Y si dependes de motivación para actuar, estás dependiendo de algo incontrolable. Por eso la disciplina real no depende de motivación. Depende de sistemas. Sistemas de comportamiento. Sistemas de entorno. Sistemas de repetición. Y aquí aparece otra verdad incómoda. La disciplina no es intensidad. Es consistencia. No es hacer mucho una vez. Es hacer poco muchas veces. Porque el cerebro se reconfigura mediante repetición, no mediante explosiones de esfuerzo. Entonces una pequeña acción repetida diariamente es mucho más poderosa que un esfuerzo enorme ocasional. Pero la mayoría de personas prefiere lo contrario, porque lo intenso se siente más significativo emocionalmente. Pero lo consistente construye resultados reales. Y aquí aparece otro problema moderno: la distracción constante. Porque la disciplina requiere atención sostenida. Pero el entorno moderno fragmenta atención continuamente. Entonces cada vez que intentas enfocarte, aparece interrupción, notificación, pensamiento, impulso, contenido. Y eso debilita la capacidad de sostener esfuerzo prolongado. Pero aún así, algunas personas desarrollan disciplina. No porque vivan en entornos diferentes, sino porque aprenden a proteger su atención. Y aquí aparece una conexión clave. Atención, comportamiento, hábito, disciplina. Si no controlas atención, no controlas comportamiento. Si no controlas comportamiento, no construyes hábitos. Si no construyes hábitos, no desarrollas disciplina. Por eso la disciplina moderna es en realidad una batalla por atención. Pero hay otro elemento crítico: la incomodidad. Porque la disciplina siempre incluye incomodidad. Siempre. No existe disciplina sin resistencia interna. Y eso es lo que la mayoría no quiere aceptar. Porque quieren resultados sin incomodidad. Pero eso no existe. Cada vez que eliges disciplina, estás eligiendo incomodidad a corto plazo para obtener libertad a largo plazo. Pero el cerebro interpreta eso como pérdida inmediata. Y aquí aparece otro problema: la gratificación instantánea. Porque cada vez que eliges placer inmediato en lugar de disciplina, refuerzas el circuito opuesto. Refuerzas impulsividad. Refuerzas dependencia. Refuerzas evitación. Entonces no es neutral. Cada decisión está entrenando algo. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La disciplina no se pierde de golpe. Se debilita gradualmente. Cada pequeña decisión de comodidad construye una identidad menos disciplinada. Y cada pequeña decisión de esfuerzo construye una identidad más fuerte. Y esto ocurre silenciosamente. Sin drama. Sin eventos grandes. Solo acumulación diaria. Y eso explica por qué el cambio parece lento. Pero en realidad es inevitable si el patrón se mantiene. Y aquí aparece otra verdad importante. La mayoría abandona disciplina no porque sea imposible, sino porque subestima el tiempo necesario para que el cerebro cambie. Esperan transformación rápida. Pero el cerebro necesita repetición para reprogramarse. Y esa repetición incluye fallos. Incluye días malos. Incluye resistencia. Pero cada vez que vuelves al camino después de fallar, estás reforzando disciplina. Porque disciplina no es perfección. Es retorno. Volver al comportamiento correcto incluso después de desviarte. Y aquí aparece algo muy poderoso. Las personas disciplinadas no son las que nunca fallan. Son las que no abandonan cuando fallan. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la mayoría interpreta fallo como identidad. Fallé, entonces no soy disciplinado. Pero en realidad el fallo es parte del proceso. No es identidad. Es información. Y aquí aparece la verdad final de este video. La disciplina no es un talento. No es un regalo. No es una personalidad. Es un sistema de decisiones repetidas bajo resistencia.
Y eso significa que cualquier persona puede desarrollarla, si está dispuesta a atravesar incomodidad suficiente tiempo como para que su cerebro aprenda un nuevo patrón. Y una vez que ese patrón se establece, la vida comienza a cambiar de una forma que antes parecía imposible.